Híjole, qué linda pregunta. ¿Sabes qué? Yo creo que esta novela la traía yo adentro de mí desde que, ya ves que es una novela de autoficción, es una novela basada en hechos reales, eh, realmente está inspirada en el hecho de que mi papá nos secuestró a mi hermano y a mí cuando yo tenía, el día de mi cumpleaños de 5 años, y regresé a los 7, y a partir del momento en el que regresé, yo creo que estaba yo construyendo esta historia, ya sabes, me iba burbujeando adentro. Mi idea de ser escritora pues, la tengo como desde siempre, incluso sin haberla nombrado, ¿no? Solamente mi manera de expresarme siempre había sido a través de la escritura. Entonces yo creo que se unieron esas dos cosas, mi pasión por la literatura, mis ganas de escribir y la historia que tenía yo adentro para contar. La verdad es que yo no me decidí a escribir la historia y por eso tardé tantos años en escribirla, porque no tenía yo los 360 grados de verdades. Y después de escuchar la verdad de mi papá, la de mi mamá la había yo conocido pues a lo largo de muchos años, me di cuenta que siempre en una historia las verdades son variadas y todas son verdaderas. Cada uno de nosotros tenemos como nuestra propia opinión o nuestra propia, como bien dices tú, motivación. Una vez que entendí que todos los personajes involucrados tenían sus razones, razones muy válidas en hacer lo que hicieron, dije, ahora sí puedo escribir una novela que no sea maniquea, que no sea blanco y negro, que no sean buenos contra malos. Creo que es en el momento en el que decidí que ya no iba yo a tener un juicio respecto a lo sucedido, sino simplemente lo iba a contar para que los lectores hagan sus propias decisiones, ¿no? Cuando decidí escribir la novela tenía como dos caminos a seguir. Uno era lo que tú dices, entrevistar, buscar, ir a una hemeroteca, ver todos los recortes de periódico del momento, porque bueno, esto fue un hecho que salió en los medios, o recurrir a esta memoria de esta niña de 5 años que vivió la situación. Y irme ahí, echarme un clavado a mis emociones, a mis recuerdos. Claro que los recuerdos, no solo los que tenía yo a los 5 años, ¿no? Sino los que se fueron creando a lo largo de los años, pues sí, de cosas que escuchaba, de pláticas, de personas, y decidirme por ese camino. Entonces, esta es una novela muy desde adentro, es una novela muy desnuda, es una novela muy que sale de mi entraña, y que realmente no acude mucho a las opiniones de los demás. Por suerte, nadie se enojó. Esto es algo bueno. Entonces, todos los que son personajes en la novela, que obviamente son personas de la vida real, no ha habido reclamos. Entonces, si se enojaron, no me lo han dicho. Cuando yo empecé a escribir esta novela, de hecho esta es la segunda versión de la novela. La primera versión la escribí, la terminé de escribir, tuve la suerte de conocer a Ramón Córdoba, que era el gran editor de este país, y se la entregué. Y cuando él la leyó, me la regresó y me dijo, esto no sirve, no sirve para nada. Y me dijo, el problema, Tamara, es que no te estás desnudando. Y un escritor que quiere contar su historia tiene que desnudarse. Y dije, tienes razón. Y entonces empecé a escribir Nadie nos vio partir, claro, pero yo me decidí desnudar y dije, va, ahí voy, pero al mismo tiempo lo que bien dices, empiezo a desnudar a toda la gente más querida de a mi alrededor, ¿no? Y sí es un proceso bien complejo, creo que tomar la decisión pues requiere de valor y también requiere de entender que personas, por ejemplo, como mi mamá, como mi papá en su momento, como mi hermano, son personas que me quieren, son personas que entienden la situación, son personas que lo vivieron y que entonces finalmente acaban aplaudiendo el libro, acaban aplaudiendo la ficción, la parte de ficción de la autoficción. Y entonces ya una vez que lo haces como que te sigues, ¿no? Te sigues haciéndolo. Ahora, mi siguiente novela, que es totalmente ficción, pues claro, es un ejercicio muy distinto porque por un lado no tienes estos datos duros que conoces cuando es tu propia historia, por otro lado pues es muy rico inventarlo y por otro lado tú bien lo sabrás, todos tenemos una historia que contar, entonces claro, me han venido a contar historias de un lado y del otro que suceden y aparecen después en mis novelas. Siempre cuando voy a comer con amigos o amigas les digo, aguas con lo que digan, están con una escritora. Todo puede acabarte impreso. Pero claro, cuidando nombres, ¿no? 100%. Ahora,
te voy a decir algo bien interesante. Sí, la escritura 100% salva. De hecho, hay como ramas de la terapia que utilizan la escritura como forma de curación, como forma de catarsis. Sin embargo, eso no es literatura. Y creo que es bien importante que lo entendamos, porque muchas personas dicen, voy a escribir esta historia que me ha dolido, que me ha desgarrado, y entonces se avientan, ¿no?, toda esta historia y dicen, ahora la voy a publicar. No. O sea, hay un paso entre voy a escribir así, echar todo lo que me ha dolido, y hacer una catarsis, que es maravilloso, y entender de literatura, entender de formas de escritura, tomar clases, tener un taller, pulir, arreglar, ¿no? Porque no es lo mismo la escritura que la literatura. Fíjate que me recuerdo muy bien, el primer libro que me impactó en mi vida, que creo que es de los primeros que leí, que no eran ya libros de niños, digamos, fue a los 9 años, un libro, una novela que se llama Mi familia y otros animales, de Gerald Durrell. Y enloquecí con el libro. Y cuando acabé de leerlo dije, esto es, o sea, quiero otro libro, ya sabes, corrí con mi mamá, por favor, otro. Y de ahí me volví una lectora voraz, o sea, no he parado de leer desde ese día. Todo el tiempo estoy leyendo una o dos novelas al mismo tiempo. Y eso, evidentemente, bueno, como yo ya pensaba en escribir como mi forma de comunicar, ¿no? Si una amiga se peleaba conmigo, entonces le mandaba una carta, y si un novio me cortaba, escribía un poema, y sin todavía decir quiero ser escritora, pero ya siendo como esa mi forma de comunicarme. Entonces, eventualmente, pues como que se ligó una cosa con la otra. Yo sí creo que todo escritor tiene que ser lector. Yo estoy segura que no puedes ser un buen escritor si no eres un lector, además un lector de todo, ¿no? Un lector que lea los clásicos, que lea lo nuevo, que lea literatura de todos los géneros, porque eso sí te va dando una voz propia. Es chistoso, porque a pesar de que estás inspirándote en otros, terminas teniendo una voz propia, pero una voz válida y una voz correcta, digamos. Justo ahorita que estamos en este mes de la mujer, se presentan muchísimas distintas conferencias, mesas redondas, pláticas, ¿no?, de la mujer en la literatura. Creo que es importantísimo hacerlo, y yo, para mí, siento que lo más importante es decir si la mujer en la literatura hoy, tanto en México como en Latinoamérica como en el mundo, tiene un lugar muy importante. Yo creo que ya tenemos que empezarnos a quitar este discurso de pobrecitas las mujeres porque no podemos, pobrecitas las mujeres porque no nos toman en cuenta, porque creo que ya no es cierto. Con todo y de que sí tenemos que seguir luchando, la lucha pues tiene que continuar porque es un camino que hay que seguir abriendo. Ya se empezó a abrir, y eso yo se lo agradezco muchísimo a todas las escritoras antes de nosotras, ¿no?, que hicieron, pues, desde Rosario Castellanos, y desde Virginia Woolf, y desde Silvia Plath, y de todas estas escritoras que ellas sí de verdad, bueno, con pico y machete tuvieron que abrir camino. Nosotras ya estamos en un lugar, al menos yo puedo hablar por mí, en un lugar mucho más certero, mucho más amable. Si no sabes qué lindo grupo es, pues este grupo se formó precisamente en la pandemia, en el 2020, era un día de la escritora, y todas estábamos, como todos en el planeta, no sabiendo qué iba a pasar, ¿no?, con esta incertidumbre. Y entonces nos juntamos en un Zoom, como para platicar un poquito de qué sentíamos, quiénes éramos, qué estábamos haciendo. Yo, mi novela acababa de salir en plena pandemia, no sabía si se iban a vender o no las novelas, porque estaban cerradas las librerías, o sea, era un momento difícil. Y empezamos con este tipo de apoyo. A lo largo de estos años, Las Hijas de la Pandemia se ha convertido como en una sororidad de escritoras. Somos escritoras mexicanas, unas viven en Monterrey, unas en Guadalajara, otras en la Ciudad de México, y lo que hacemos es básicamente apoyarnos, oírnos. Cuando una presenta, todas estamos. Hablamos de nuestra literatura, de lo que estamos escribiendo, que eso es muy lindo porque pues, te ayuda mucho la opinión de grandes escritoras. Todas ellas son escritoras publicadas. Hay también promotoras de lectura maravillosas que son la base para nosotros, los escritoras, tener, ¿no?, promotores de lectura. Y bueno, se nos ha empezado a tomar en cuenta, hemos tenido mesas de diálogo ya 2 veces en la FIL de Guadalajara, una vez en la FIL de Monterrey. Ahorita vamos a tener en la FIL de Coyoacán.
editoriales como Penguin Random House ya nos tienen un stand que se llama Hijas de la Pandemia, en donde aparecen las novelas de todas las que somos de este editorial. Entonces, creo que es una manera increíble de decir las mujeres nos podemos apoyar, las mujeres nos podemos impulsar y crear cosas increíbles juntas, a pesar de que la novela de cada una sea su propia voz. Es muy lindo, es la voz individual, pero además la voz de la mujer unida, y eso es muy bonito. Yo creo que tenemos que ser variados, ¿no? Debemos de variar nuestra lectura porque eso pues, nos va a dar un espectro mucho más amplio para entender la literatura. Yo te diría que, por ejemplo, un lector que se tome en serio, y cualquier escritor no puede dejar de leer a Dostoyevsky. Crimen y Castigo es un libro básico para leer y para entender lo que es la literatura. Para mí él es el número 1 escritor. Tenemos que leer, por ejemplo, y por supuesto a Marguerite Yourcenar, es decir, a todos los clásicos, Simone de Beauvoir, Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, todos estos escritores que han pasado a la historia porque evidentemente sus letras trascienden y hasta el día de hoy tienen algo muy importante, algo que decir y una forma de decirlo. Tenemos también que leer a todos los de hoy, ¿no? A todos los de hoy que están marcando, que están abriendo camino, escritoras extraordinarias. Por ejemplo, en México, Beatriz Rivas, que es una escritora que hoy, ahora cumple 20 años su novela y que es una escritora, estos escritores que son de hoy, pero que también sabemos que están trascendiendo. Las Hijas de la Pandemia, a todas ellas creo que tienen algo muy lindo que ofrecer. Por supuesto, leer a Guillermo Arriaga, por ejemplo, que está marcando una forma de literatura y que nos conmueve y nos mueve a todos. Estos serían los libros que los autores que yo creo que no nos podemos perder. Y por supuesto los clásicos modernos, los clásicos que son pues, del siglo XX, siglo XXI, por ejemplo, Gabriel García Márquez, básico en la vida de todo lector y de todo escritor. Escritores como Paul Auster, que son extraordinarios y tienen una amplísima obra. A mí me fascina Salman Rushdie, creo que él tiene mucho que decir y una forma muy especial de decirlo.